Un cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Michelle Ruiz, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Esta es mi identificación y el día de hoy les expondré 4 conceptos de la física electrónica, los cuales son la ley de Ohm, la ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff y la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Entonces, iniciamos con la ley de Ohm. La ley de Ohm recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm, quien tuvo una trayectoria de vida desde el año 1789 hasta el año 1854. La ley de Ohm lo que nos dice es que la intensidad de corriente I que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial V que aplicamos entre los extremos del circuito eléctrico, el cual es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del conductor. Entonces, lo que nos quiere decir es que la intensidad del flujo es directamente proporcional al voltaje, lo que dice que a mayor voltaje, mayor es el flujo de cargas que circulan por el conductor y la resistencia es una oposición a este flujo de cargas, por lo que a mayor resistencia, menor va a ser el flujo de cargas. Lo que nos dice que la intensidad de corriente entonces es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del conductor. Los elementos de la ley de Ohm, estos se representan en triángulo, consta de 3 elementos. El primer elemento es la V, que significa voltaje o diferencia de potencial. Para hallarlo debemos utilizar esta ecuación, la cual nos dice que es intensidad de corriente por resistencia y su unidad de medida son los voltios. Luego tenemos como segundo elemento la I, que es intensidad de corriente. Esta, para determinarla debemos utilizar esta ecuación, la cual nos dice que es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Su unidad de medida son los amperios. Y finalmente tenemos el tercer elemento, que es la resistencia, que es representada con la letra R. Y para determinarla utilizamos esta ecuación, la cual nos dice que es igual a la diferencia de potencial sobre la intensidad de corriente y su unidad de medida son los ohmios. Seguimos entonces con la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta establece que la suma algebraica de todas las caídas de potencial o voltaje en una malla o dentro de una trayectoria cerrada es igual a 0. Entonces, una malla es un circuito cerrado, es decir, que no tiene subcircuitos. Esta es su ecuación. Esta que vemos aquí hace referencia a la sumatoria eh, del- de las corrientes. Entonces, tenemos que la fuente inicial de voltaje es negativa, ya que la está subiendo. Aquí ya pasa la otra a positiva, ya que la corriente fluye en su dirección, igual que la otra. Entonces, nos dice que la sumatoria de estos debe ser igual a 0. Luego seguimos con la ley de corriente de Kirchhoff. Esta establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. El nodo es este de aquí. Esta es la unión de 2 o más elementos de un circuito. Entonces, estas 3 son las corrientes que entran y estas 2 son las corrientes que salen. Entonces, lo que nos dicen es que la sumada de las corrientes entrantes y las corrientes salientes es igual. Y esto va a ser igual a 0.
Luego tenemos la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Estas se relacionan ya que dependiendo de la temperatura, así mismo varía la resistencia. Es decir, que en un conductor a mayor temperatura, mayor será la resistencia, lo que trae como consecuencia la disminución de corriente. Y cuando la temperatura es baja, la resistencia también será baja, lo que generaría más paso de corriente. Aquí tenemos una ecuación que es para calcular la resistencia de acuerdo a la temperatura. Entonces tenemos que RT es resistencia de acuerdo a la temperatura igual a la resistividad eléctrica, que son estas, también es dependiendo el material. Entonces tenemos que, vamos a hacer un ejemplo, decir que es hierro. Entonces tenemos que esta es la resistividad eléctrica, digamos que aquí va el número 9 por 1 más A, que es el coeficiente de resistividad, que sería 0,045 y la temperatura, es decir, la temperatura ambiente puede ser. Y esta sería como la forma de resolver la ecuación. Y las referencias bibliográficas que utilicé para desarrollar esta presentación. Y muchas gracias.